Bien, buenas noches. En esta sesión lo que vamos a hacer es continuar con el trabajo de la inserción. Si bien ya hemos hecho una interfaz que nos permite realizar la inserción de los datos, de momento la inserción que estamos haciendo son con datos estáticos. O sea, hemos hecho este insert, que lo tengo acá, ¿ya? Y es un insert con datos pues así estáticos, ¿no? O sea, hemos enviado directamente esta inserción a lo que es la base de datos. Obviamente esto no tiene que ser así, ¿no? En realidad la inserción que tenemos que trabajar, voy a mostrar un cachito mi interfaz acá, tiene que estar en función a lo que es la captura de estos datos, ¿no? Y bueno, de momento lo hemos enviado así y en realidad la idea es que cuando nosotros hagamos un clic aquí en esta opción de insertar, pues creemos un objeto de la clase persona que está acá, ya lo estamos creando, llamando al constructor que tenemos, aquí está persona. Este constructor lo hemos definido para la inserción, ¿no es cierto? Entonces ya está con todos sus parámetros y demás. Y acá estamos creando un objeto de la clase persona, ¿no? Pero todavía no hemos enviado esos valores aquí, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a los literales que tenemos en SQL, sabemos que las cadenas, ¿cómo se escribe el literal de las cadenas? ¿Quién me dice? De los varchar en SQL. ¿Cómo se escribe el literal? ¿Cuál es la forma de escribir las cadenas en SQL? O sea, en C#, por ejemplo, es entre comillas, ¿no ven? ¿Cómo es en SQL? Comillas simples. Exacto, comillas simples. Este es el literal para las cadenas, ¿no? O sea, que ustedes saben que acá son varchars, ¿no es cierto? El tipo de datos son varchar. El literal es las comillas simples, ¿no? Entonces, cualquier dato que sea un varchar tiene que enviarse entre comillas simples. Lo primero. Después, el literal para los números es directamente el número. Si quiero enviar un valor numérico, pues escribo el número. Si el número tiene una parte decimal, no se olviden que el separador de miles es el punto, ¿no? No es la coma. ¿Ya? Nada que ver. El separador de miles es el punto. ¿Cuál es el literal de las fechas? ¿Quién me dice? ¿Cómo escribo una fecha en SQL? Comillas simples. ¿Ya? ¿Qué más? Opciones. Digamos ahorita sí. ¿Está bien que escriba esto? No, es año, mes y día. Exacto, muy bien. Exacto. Es así, ¿no? Ese es el formato, Year Monday. Si quiero enviarle una fecha, como lo hemos hecho acá, si quiero enviarle la fecha actual, pues entonces tendría que hacer esto, ¿no? Tendría que hacer eso. Entonces tienen su forma de escribir, tienen sus literales, ¿no? Entonces miren acá, por ejemplo, para este valor, si quiero enviarle, esto es un varchar, ¿no? O sea, en esta base de datos, vamos a ver aquí la tabla, ahí está la tabla persona, fuera de lo que es el ID que se autogenera, podemos ver que el CI es un varchar porque hay carnes de identidad que tienen una parte literal, ¿no? Y aquí está como un varchar, entonces tengo que enviarle, por eso aquí se está enviando entre comillas simples, lo propio esto, ¿no? Son varchars, ¿no? La fecha se le está enviando en función a lo que es este formato Year Monday y aquí también esto. Entonces, si aquí quiero enviarle el valor de lo que es la persona, o sea, que está ya agarrando el CI, en este objeto la clase de persona que hemos creado, debo mantener las comillas simples si es que quiero hacer una concatenación. O sea, si quisiera concatenar, pues aquí tendría que hacer esto. Persona, escribir mejor, persona.ci, ¿no es cierto? Llamando a la propiedad, pero respetando estas comillas simples. Porque si me olvido las comillas simples, es como enviarle así. Ya no como el literal, digamos, de lo que es un varchar. Entonces, ojo con eso. Entonces, miren, estamos respetando las comillas simples. Para lo que es los apellidos, el primer apellido acá
tenemos, miren, igual, estoy cerrando, ¿no? la concatenación de la cadena, y aquí estoy poniendo aquí persona, primer apellido, ¿no? Le estoy enviando ese valor. Para lo que es el segundo apellido, ¿no? Que es este otro valor que aquí estaba de manera estática Gómez, pues igual tendría que hacer esto. Se dan cuenta que es bien complicado, ¿no? O sea, esto es bien propenso a errores, y ahorita vamos a ver algo con esto, ¿no? Y para lo que son los nombres, pues sería aquí también p.nombres. Para lo que es el sexo, pues igual tengo que concatenar p.sexo. Y miren, para la fecha de nacimiento va a haber un problema, porque si aquí directamente le concateno p.persona.fecha de nacimiento, pues la fecha de nacimiento se está agarrando a través de este date picker, ¿no? Este date picker que tenemos acá. Entonces, por defecto, el formato de fecha que está agarrando ahorita este date picker, aquí lo voy a escribir entre comentarios, la persona punto lo que es la fecha de nacimiento, el formato al que está apuntando, como es un datetime, va a ser digamos le estamos dando la fecha de hoy, pues va a ser así, ¿no? Entonces, obviamente aquí, si quiero hacer esto, ya saben que el literal no es así, ¿no? Entonces, de esta manera. Entonces, aquí ya me va a dar un error. De antemano, me va a dar un error. ¿Qué podría hacer? Pues, y ojo, este código luego lo vamos a optimizar. Está bien trucho, la verdad. Digamos, fecha, un auxiliar de fecha de nacimiento. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos podemos hacer esto, darle este formato con esto, ¿no? Podemos llamar a lo que es la fecha de nacimiento, y para obtener el año, pues la propiedad year, ¿no? Porque es un datetime. Y acá podemos concatenarle con un guión más, luego el mes sería p.fecha de nacimiento month, nos da el mes, más ese guioncito medio, y finalmente más lo que es p.fecha de nacimiento y esta propiedad day nos da el día. O sea, podría armarlo así, miren, lo estoy armando así. Tengo ya, bueno, aquí lo habíamos armado aquí arriba, ¿no? Estoy quitando de acá, ya lo habíamos tenido, lo estoy armando así, ¿no? Entonces con eso podría garantizar tener un formato así más o menos. Obviamente se me está complicando la vida, ¿no? Entonces acá, en vez de enviarle p.fecha de nacimiento, pues le enviaría fecha, porque si no, vuelvo a reiterar, el formato no sería compatible, y obviamente nos daría error. ¿Listo? Y la dirección, pues acá tendría que cerrar las comillas y aquí colocar p.dirección. Ahí tendría que insertarse. ¿Ya? Ahí tendría que, bueno, que crearse, enviar esos valores, y pues tendría que insertarse. Vamos a probar. Primero vamos a probar para ver si funciona o no funciona esto. ¿Ya? Vamos a hacer correr. Y vamos a probar a ver si se nos lanza o no una excepción. De antemano lo que acabamos de escribir es bien conflictivo, si se dan cuenta, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas limitaciones del hecho de escribir nuestro código de esta manera, ¿no? O sea, hacerlo así. O sea, es algo que en realidad no se hace, no deberíamos hacer, y es por tres cositas que lo vamos a trabajar, que las vamos a analizar enseguida. Primero probaremos ahí. O sea, estoy tratando de hacerlo funcionar así, aunque acuerda, como se dice, ¿ya? Vamos a colocar aquí un número de carnet. Nombres: Zenón, Zambrana, Ceballos, y aquí un sexo masculino, cualquier fecha de nacimiento, ya no estamos haciendo validación, ¿ya? Y la dirección, Avenida A, ¿ya?
Veremos. Dice que sí se ha insertado, o sea, nos ha costado escribirlo, pero se ha insertado. Y por algún lado por acá tiene que estar. Aquí está, ¿no? ¿Cuál era? Zenón Zambrana Ceballos. Aquí está, ¿no? Con el número 213. Y obviamente podemos ver estos datos acá, ¿no? Tenemos acá un error en el select, ahora sí. Hacemos correct. Ahí está, ¿no? Vamos a revisar acá. Y aquí está, ¿no? También está en la base de datos. Obviamente acá lo estamos ordenando por estos apellidos. Entonces, pues obviamente no está saliendo acá. Pero sí se ha insertado. Ahora, miren, si bien funciona, les comentaba que esto es bien complicado porque el hecho de hacerlo de esta manera nos presenta 3 problemas que vamos a detallar a continuación. Problema 1, la complejidad, vamos a llamar complejidad de codificación. Si se dan cuenta es bien complejo hacerlo, o sea difícil no es, pero es complejo en el sentido en el que somos propensos a cometer errores. Porque el hecho de estar concatenando y demás hace que en algún momento nos podamos perder y sin motivo, digamos, omitamos esta comidita simple del primer apellido. Y miren, si lo omitimos, pues no nos vamos a dar cuenta, igual va a correr, solo que al momento de generarse la consulta nos va a dar la excepción, ¿no? Es como quererlo eliminar esto así. Y así va a quedar, miren, ya con error. Es como querer enviar así, miren, voy a probar. Le he quitado la comillita simple acá y es un error no notorio porque como estamos concatenando una cadena aquí no nos da error. Entonces miren, voy a hacerlo correr. Voy a llenar cualquier dato ahora. No tendría que funcionar, ¿no? A ver. Armando Álvarez Almanza, digamos. ¿Ya? Cualquier fecha de nacimiento, calle A, y tiene que darme una excepción. Miren, justo digo insertar, le echo un clic y me sale la excepción, ¿no? Tienes un error, dice, ¿no? En tu sintaxis cerca de tu consulta donde dice Almanza, o sea, me dice que hay un error. Y es un error que obviamente al momento de programar no he percibido e incluso revisarlo aquí ya resulta un poco complejo, ¿no? Entonces tendría que revisarlo con lupa para darme cuenta y decir, aquí falta una comilla simple. O sea, es bien complicado, se nos puede ir, ¿no? Se nos puede ir una coma. O sea, presenta este primer problema que es la complejidad de codificación. ¿Ya? Entonces es bien complejo hacerlo así. Segundo problema. ¿Ya? El manejo de caracteres especiales. Supongan que ahora no estamos insertando personas, ¿ya? Digamos estamos insertando, estamos haciendo una base de datos para locales, karaokes, restaurantes, así, cosas así. Entonces, por ejemplo, los restaurantes, karaokes, o digamos donde venden pollos y demás, a veces tienen nombres raritos, ¿no? Yo les comento que alguna vez, no estoy haciendo publicidad, pero iba a comer aquí, ¿no? Ya, entonces miren, por ejemplo, hay así, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué significa Lalo's Pizza, si digamos? ¿Qué es esta apóstrofe y esta S? ¿Quién me puede decir? ¿Está bien este nombre? ¿Qué es esta apóstrofe? ¿Qué significa? Esto es del inglés, ¿no? ¿Qué significa? De Lalo. Exacto, de Lalo, la pizzería de Lalo, ¿no? O Lalo's Pizzería le vamos a poner, ¿ya? O sea, es el posesivo, ¿no ven? Y hay varios nombres que están así. Entonces, miren, yo lo puedo meter aquí cuando esté corriendo. Pero va a ocurrir algo. Ahorita ya no quiero generar más excepciones.
Pero si lo meto así, digamos, en vez del lugar de nombres, me voy a copiar esta consulta. Y esto lo voy a colocar, y aquí ya me está saliendo error, ¿no? Voy a poner esto arriba. Hagan el supuesto que este valor va a venir aquí. Ya, lo estoy copiando, entonces miren, entre comillas simples, ahí tendría que venir ese valor. Así se va a concatenar. O sea, tal y cual lo estoy concatenando, se va a concatenar así. Y como esto es comillas simple, pues entonces aquí voy a tener un problema, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí ya se está cerrando el valor. Cuando se ejecute la consulta nos va a dar un error. ¿Se entiende? Miren cómo ha quedado. O sea, directamente lo he hecho aquí ya sin necesidad de hacerlo correcto. Entonces, no tengo una buena gestión, una administración de los caracteres especiales. O sea, se van a dar problemas. Este es el segundo problema. No puedo decirles, pues, digamos, si voy a hacer un sistema y una base de datos que registre, digamos, ese tipo de establecimientos, no puedo decirles, digamos, cámbiate de nombre. No, mi sistema no permite eso, no, o sea, y tampoco puedo escribirlo así, no es correcto. ¿No es cierto? El nombre es así. Y así tengo que meterlo. ¿Ya? Entonces, hay estos problemitas con el manejo de caracteres especiales. Si también lo hacemos de esta manera, porque esto se van a meter en los textbox así tal y cual. Ahí. Y esto lo va a querer concatenar. Y al concatenarlo, pues se va a generar la excepción. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo problema que tengo por el simple hecho de manejar así, concatenando esto. Que es ya, primero, la complejidad de codificación ya nos dice mucho. Y este también. Ahora, ¿qué pasa? Miren, digamos, hay un tercer problema. ¿Qué pasa si aquí meto los datos? Aquí digamos Juan Pérez Vargas, meto los datos acá, la dirección coloco acá ya, cierro esto, pongo un punto y coma y aquí le pongo esto, digamos esto. Se logra ver lo que estoy escribiendo ya hacia abajo. O sea, lo que he hecho es, o sea, como va a concatenar, esta cadena que acabo de escribir la voy a copiar. Miren, voy a copiar este otro de acá, primero esto. Puedo aprovecharme de esto, como concatena todo, pues al final lo que he hecho es, miren, cerrar la comilla, como si fuese la consulta. Le he puesto un paréntesis, ¿ya? Le he puesto un punto y coma, y aquí le he puesto esto. Esto es lo que estoy concatenando. Luego abro un paréntesis y abro esto que no va a hacer nada. No va a hacer nada. Esto lo va a omitir. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que he escrito ahorita en este textbox. No se nota por completo porque no lo he puesto multiline, ¿no? Pero miren, eso es lo que acabo de hacer. O sea, esta parte de meterlo así, concatenar, es vulnerable, porque yo puedo meter también código SQL. Si sé las tablas, si me lanzo una excepción, digamos, el sistema y puedo ver las tablas, en aplicaciones web a veces ocurre, te muestra su error de PHP o su error de MySQL, entonces con eso puedes ver qué tablas hay. Entonces puedo hacer un delete. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué va a ocurrir acá? Si se ejecuta, se va a ejecutar la inserción, va a insertar esto, y a continuación, ¿qué va a hacer? Va a borrar esto. ¿Se dan cuenta? A esto se llama inyección SQL. Ese es el tercer problema. De estos dos, este es el más peligroso. Nos pueden inyectar código SQL.
por el hecho de concatenar así. Entonces, tenemos tres problemas de hacerlo de esta manera. Cuando capturamos ya datos, ¿no? Porque el select no tenía mayor dificultad, pero cuando ya capturamos datos para meter en nuestras consultas, sea un insert, un update, un delete, o también un select con parámetros, pues no puedo concatenar esto así directamente. Se han dado cuenta que incluso en la fecha hemos tenido que hacer varias cosas, y estos problemas de codificación, el manejo de caracteres especiales y esta parte de lo que es la inyección SQL es algo que no se tendría que hacer. ¿Listo? Entonces, estos problemas que vemos, o sea, es porque lo hacemos así. Vuelvo a reiterar, disculpen que sea reiterativo, ¿no? Estos problemas, o sea, se van a dar si es que manejamos así. Jamás hagan esto. Yo lo acabo de hacer, pero para tratar de mostrarles qué debilidades se tienen, qué problemas se dan cuando nosotros manejamos así nuestros sistemas. ¿Ya? Tiene estos tres problemas. Y reitero que este es el más delicado. Ya la inyección SQL es un hecho que se puede dar. ¿Ya? Y aparte que vamos a tener esta complicación y sobre todo esto, no van a poderse meter datos reales. ¿Ya? Entonces, para solucionar esto, o sea, no se debería hacer así. Y para solucionar estos tres problemas en uno, cuando vamos a colocar valores a nuestras consultas, y esta vez capturándolos ya sea directamente de los textbox, de las entradas, o en este caso de un objeto de la clase, de un objeto ya creado a través de esas entradas, pues lo que hacemos es el uso de parámetros. Si hacemos uso de parámetros, estos tres problemas se van a solucionar. ¿Cómo sería nuestra consulta con el uso de parámetros? Voy a copiar esto acá y esta la voy a comentar, ¿ya? Para que tengamos como era antes, ya así de complicada, cuidando las comillas simples y demás. Cuando hacemos una inserción, en vez de colocarle aquí valores estáticos, le colocamos variables. Ya son parámetros. En la consulta colocamos variables, nos creamos variables. Por ejemplo, para el CI puede ser @c, digamos, @ci. Cuando las variables, los parámetros en MySQL van a empezar con una arroba, ¿ya? Esa es la declaración de un parámetro para una consulta. A lo que es el primer apellido, digamos PA. Esa es mi variable. A lo que es el segundo apellido, SA, segundo apellido. A lo que son los nombres, N. A lo que es el sexo, S la voy a llamar. A lo que es la fecha de nacimiento, F, digamos. Y a lo que es la dirección, @d, digamos. O sea, yo me creo variables. ¿Ya? Mi consulta aquí ya no sería de esta manera, sería así. ¿Ya? A estas variables se les dice parámetros, o sea, ya no los vamos a llamar variables, les vamos a decir ahorita parámetros de la consulta. ¿Ya? Cuando se maneja parámetros, miren, si se dan cuenta aquí, el primer problema de complejidad en la codificación ya se ha eliminado. ¿Ya? Después, cuando trabajemos y le asignemos caracteres especiales, después, más adelante, ahorita les vamos a dar los valores de estos parámetros, pues este problema de manejo de caracteres especiales también va a desaparecer. E incluso la fecha ya no la tenemos que formatear. Porque nosotros aquí hemos creado una string fecha. Miren que lo voy a comentar de una vez. Ya no es necesario. Porque no importa si le enviamos una fecha así en este formato, en una fecha gregoriana, se dice, ¿no? Día, mes y año, o le enviamos de otra forma, igual va a agarrar y los parámetros automáticamente, sean caracteres especiales o cualquier otro formato de fecha, al momento de insertarlo en la base de datos, van a agarrar este formato de acá. O sea, eliminamos la complejidad. Eliminamos el manejo de caracteres especiales, o sea que ese problema en el manejo de caracteres especiales, incluyendo las fechas. Y aquí no hay cómo hacer inyección SQL, porque no hay cómo
Si le envías esto, donde hemos hecho inyección, a ver, si le envías todo esto, así, como una cadena, o sea, si tratas de meter esto así, ya no lo va a agarrar como una... No lo va a agarrar y esto como esta concatenación y este problemita que veíamos, ¿no? Vimos uno de estos, creo que era ahí. Lo va a agarrar como un valor. Este valor lo va a introducir a la base de datos. O sea, no lo va a agarrar como una consulta, lo va a agarrar como un texto cuando se maneje con parámetros. Entonces, la inyección SQL también va a estar solucionada con este uso o manejo de parámetros, ¿ya? Nosotros podemos darle los nombres, o sea, cualquier nombre a los parámetros. Ahorita le he puesto C para el CI, PA para el primer apellido, etc. Pero lo que normalmente se hace por convención es que, bueno, al nombre del parámetro se le pone el mismo nombre de la columna. Y esto con el fin de que después cuando codifiquemos nos podamos dar cuenta. Porque si en algún momento llamamos a @f, vamos a decir, ¿qué era @f? ¿Para qué era, digamos? ¿Qué era @n? No me acuerdo, ¿no? Entonces, la idea, o sea, pueden darle cualquier nombre, pero lo correcto y la convención nos dice que, como son variables, pues pueden darle el nombre del mismo atributo. No es lo mismo. O sea, puedo llamarle @ci, pero no es lo mismo que este atributo o esta columna ci. Este es el parámetro ci porque tiene una arroba por delante, ¿ya? Nosotros vamos a seguir la convención y a cada parámetro que tenemos le vamos a dar los nombres de sus mismas columnas, y esto por buenas prácticas de programación, ¿ya? Ahí miren, le estoy dando los mismos nombres. Ojo, no significa que o sea, que si no le doy el mismo nombre no va a correr, o sea, sí va a correr si le dan otro nombre, ¿no? Pero reitero que esto es por buenas prácticas de programación. Entonces acá tenemos esto, en vez de f le voy a llamar @fecha de nacimiento, y en vez de la dirección, en vez de d le voy a llamar @dirección. ¿Ya? Miren, así va a ser mi consulta. Reitero, esto lo estoy haciendo por buenas prácticas. Esto voy a copiar. ¿Ya? Esto lo va a reemplazar acá. ¿Ya? Y ahí tengo mi consulta nuevamente, ¿no? Similar a la anterior, ya está manejando parámetros y estoy solucionando estos tres problemas. Hasta aquí, pues nos hemos creado estas variables, ¿no? Aquí creamos el comando, al comando le asignamos la consulta, ¿no? Y aquí hemos ejecutado la consulta antes de abrir la conexión, ¿ya? Y después de haber asignado la consulta, aquí está la consulta, le asignamos a este objeto de la clase MySQLCommand, ¿no es cierto? Antes de ejecutar, tenemos que darle los valores de los parámetros, porque ahorita, si bien hemos definido la consulta así, no sabemos qué valor va a tomar esto, qué valor va a tomar esto, qué valor va a tomar esto, etc. Entonces, aquí lo que vamos a hacer antes de ejecutar la consulta es asignar, vamos a colocar aquí, asignamos los valores de los parámetros de la consulta. ¿Ya? Una vez que el comando está creado, ¿no? Y se ha asignado la consulta. Los parámetros de la consulta al comando es al que se le agrega, el comando es el que agrega esos valores para la consulta. ¿Cómo agrega esos valores? Todo objeto de la clase MySQLCommand, ojo, les he pasado documentación de esto, espero que lo hayan leído. Entonces todo objeto de la clase MySQLCommand han debido leer, tiene lo que es esta propiedad parámetros, que a su vez tiene un método que se llama agregar con valor. Aquí vamos a agregar el valor de los parámetros. Este método tiene dos entradas. La primera entrada es una cadena con el nombre del parámetro. El primer parámetro, miren, se llama @ci. Ahí le estoy pasando el nombre. Y el segundo parámetro, si observan, bueno, acá dice, ¿no? Aquí están los valores, el nombre del parámetro, y la segunda entrada es el valor.
el valor que queremos asignarle a ese parámetro. Y ese valor, si se fijan, es un objeto, es un object. ¿Ya? Object es la clase base de C#, entonces puedo enviarle ahí enteros, puedo enviarle doubles, puedo enviarle datetime, cualquier cosa. Ya no tengo que formatear, no tengo que hacer conversiones. Entonces, por ejemplo, para lo que es el CI, lo que vamos a enviar nosotros es del objeto de la clase persona, pues su CI. Ahí está. ¿Ya? Y automáticamente va a reconocer que esto es una cadena y todo lo demás y lo va a enviar tal cual. El otro parámetro es primer apellido. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es enviar persona.primer apellido. Ese valor directamente. El otro parámetro es segundo apellido. Y acá pues vamos a enviar el segundo apellido. ¿Cuál es el siguiente parámetro en nuestra consulta? Los nombres. Entonces acá el parámetro es nombres y vamos a llamar a persona.nombres. Estamos asignando ese valor. O sea, antes que se ejecute la consulta estamos asignando los valores que van a tener estos parámetros. Luego el siguiente parámetro es el sexo y le vamos a enviar persona.sexo. No importa si esto es un char, sabemos que esto es un char, ¿no? Miren, ¿dónde está? Es un char, o sea, ya lo va a convertir, va a hacer todo automáticamente. ¿Listo? Seguimos. ¿Qué parámetros más hay? La fecha de nacimiento, no la tengo que formatear ni nada por el estilo. Directamente nosotros le vamos a enviar a persona.fecha de nacimiento. Ya no lo tengo que armar así en este formato. Ya, ahorita esta fecha de nacimiento está con este formato, les dije, ¿no? Pero igual, lo va a convertir automáticamente. ¿Listo? Y el último parámetro es la dirección, @dirección. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Le hemos asignado los nombres a los parámetros. Si se dan cuenta, primero, la escritura es mucho más fácil. No tengo aquí, no estoy sujeto a que me pueda equivocar, faltándome una comilla simple o una coma, etc. Los caracteres especiales, pues tranquilamente los va a agarrar. No va a haber error. Los va a agarrar como valor. Incluso la fecha de nacimiento ya me la va a formatear, no necesito hacer esto que hice hace rato, ¿no? ¿Ya? Y lo más importante, no va a permitir inyección SQL porque si le envío algo así, lo va a agarrar como un valor y lo va a meter. O sea, nombres, digamos, esto va a salir. No me va a hacer una inyección SQL. O acá, bueno, la inyección se podía hacer en la dirección, ¿no? Cuando diga dirección, esto va a salir en la dirección. Va a mostrarme eso. Y ahí me voy a dar cuenta que me han querido hacer inyección SQL, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, así está. Este es el manejo de parámetros. Asignamos estos parámetros y todo sigue igual. Abrimos la conexión y se ejecuta el comando. Pero ojo, los parámetros se van a asignar después de que al comando le asignamos la consulta. Aquí le estamos pasando la consulta esta, y esta consulta está con parámetros. Una vez que le asignamos la consulta al comando, antes de ejecutar, antes de hacer cualquier cosa, inmediatamente le pasamos los parámetros, los valores que va a obtener. ¿Ya? Y con eso pues tendría que insertarse y obviamente vamos a evitar estas tres cositas. Lo vamos a probar. Hacemos correr.
Y ojo, ya no está haciendo conversión de fechas, nada, ¿no? A ver, un nombre. Diego Dávalos Duarte. Cualquier fecha de nacimiento. Dirección. Calle. Veamos. Ahí está, se insertó con éxito. Y debe estar por aquí, ¿no? Porque lo hemos ordenado hasta alfabéticamente. Aquí está, ¿no? Dávalos Duarte Diego y obviamente mostramos acá. Vamos a desplegar los datos, ¿no? Y nos vamos a ir al final. Y aquí está, ¿no? Lo ha insertado. Entonces, cuando tengamos consultas ya acá en lo que es visual y demás, que tengan la necesidad de recibir ya valores externos, como en este caso la inserción, necesito capturar los datos de acá. No importa si los capturamos directamente de aquí o creamos un objeto de alguna clase como lo hemos hecho en esta situación, pues es necesario hacer el uso de parámetros, precisamente para evitar estos tres problemas que acabamos de mencionar y acabamos de indicar. Los parámetros también van a ser necesarios cuando hagamos una actualización, ¿no? Tenemos que introducir nuevos valores. Cuando hagamos posiblemente una eliminación. Cuando hagamos un select que reciba rangos, digamos, quiero seleccionar, y eso ya saben hacerlo ustedes, digamos, a todas las personas cuyo apellido empiece con A, por decirles, ¿no? Entonces ahí le voy a poner un like o algo así, pero obviamente ese dato de entrada, todas las personas que empiecen con A, con B, con C, entonces cuyos nombres empiecen con A, con B, con C, va a entrar con un parámetro de entrada, o sea, es un dato que se va a leer y que tengo que anexar a mi consulta. Para todo eso se utiliza, siempre lo van a utilizar con parámetros, si no, corremos estos problemas, de los cuales el más complicadito es este tercero, ¿no? Nos pueden hacer inyección SQL y nos pueden, pues, de alguna manera eliminar los datos o alterarlos, hacer algo con nuestra base de datos. ¿Listo? Muy bien, creo que estamos ya con una grabación bastante amplia para que no sea muy grande el video y se pueda subir, pues entonces vamos a detener acá.